hoy no es un dato macroeconómico el que nos espera, sino una sesión que es puramente técnica y, como conversábamos con Vicky, a quien agradezco además por supuesto la convocatoria, es el tema del momento, ¿sí? Algo que está pasando en estos días con el mercado de divisas, el vínculo que están presentando muchos activos entre sí, algunos con un comportamiento dispar ante el dólar y, bueno, cuáles son las consecuencias que eso trae en distintos horarios en los mercados y en algunas divisas en particular. Así que, bueno, gracias por participar. Nos toca un día, en verdad, bueno, muy movido en los mercados. Y bueno, la idea es mostrarles justamente cómo está funcionando, por ejemplo, los futuros del índice Dow Jones, ¿sí? Que en algunos gráficos aparece una sigla, USA 30, o bueno, en algunos otros casos con una sigla que alude a los futuros, que tienen vencimiento, y el euro dólar, ¿sí? Esto si vemos los gráficos de 4 horas o de día o de semana, probablemente no sean del todo parecidos, ¿sí? Y no haya una coordinación tan importante entre sí. Pero cuando uno se acerca a los gráficos más pequeños, aquellos que uno habitualmente utiliza para operar en el corto plazo, ve que punto a punto, sobre todo en la sesión americana, que se pone en marcha el 9:30 hora del este, es cuando comienzan a coordinar los futuros del índice Dow Jones con el euro y también con el yen, que después lo vamos a analizar. Pero la particularidad del caso es que cuando habitualmente se mueven los futuros al alza, el euro también se mueve al alza, es decir, normalmente van en la misma dirección en contra del dólar. Eso es cuando los mercados presentan un comportamiento, digamos, bueno, normal, sin demasiados focos de conflicto, pero cuando la cuestión se pone un poco más complicada, es decir, cuando empieza a haber problemas como los que estamos viendo en las bolsas, con bajas importantes en todas las bolsas de valores, con un petróleo que está cerca de sus mínimos de muchos años, con el oro que también crece en favor de la incertidumbre que existe en los mercados, los inversores en los últimos tiempos han tomado como referencia al euro y al yen como, diríamos, activos seguros, como activos de refugio. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Entonces, fíjense cómo, si nosotros vamos a un gráfico del índice Dow Jones, ¿sí? Que insisto, son los futuros, no son las acciones, fíjense cómo en la medida en que el índice Dow Jones cae, o sea, cuando se genera una ola de ventas en el Dow, miren lo que sucede con el euro, ¿sí? Cómo crece el euro, y esto sirve como referencia, sobre todo a esta hora, en la sesión americana. Bueno, miren cómo está llegando el euro, ¿no? Entre paréntesis, a máximos de hace unos cuantos meses. Y probablemente acá en la zona de 1.1330, que es donde suelen frenarse las horas alcistas del euro, también en la zona de 0.05, probablemente ahí tenga también un rebote y sirva para colocar posiciones de venta. Una posición que en verdad parece bastante arriesgada, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene mucha fuerza el euro en estos días. Entonces, fíjense cómo cuando el euro va hacia un lado, el índice Dow Jones va hacia el otro, cuando cae el índice como que es el euro. Ahora se está dando justamente una excepción, ¿eh? Esto suele pasar también que cuando uno quiere mostrar algo, bueno, pasa exactamente al revés, pero habitualmente cuando el Dow va en dirección alcista es donde el euro ahí empieza a retroceder, ¿ven? Fíjense cómo apenas toma un poquito de envión el Dow, es donde baja inmediatamente el precio del euro, ¿sí? Esto hay que seguirlo vela por vela, o sea, es punto a punto. Y lo mismo sucede con el dólar yen, ¿sí? Otro par que justamente en estos últimos tiempos está siendo tomado como referencia. Justamente la cuestión de la hora, una cuestión que no mucha gente le presta atención, pero sí hay que tener muy en cuenta. Fíjense con qué exactitud el dólar yen y el índice Dow Jones van en la misma dirección, ¿sí? Cuando el índice empieza a crecer,
¿sí? Cuando el índice va en dirección alcista, fíjense cómo el dólar es comprado, es decir, es dejado del lado del yen para volcarse al dólar, ¿sí? Cuando en realidad la teoría nos dice que si estamos comprando acciones, se venden dólares y eso debería llevar al yen al alza, es decir, gráficamente a la zona de, o tendiendo a 100, digamos, ¿no? Para hacerlo en términos más generales. Pero fíjense, acá en este caso se ve mucho más claro el comportamiento de estos dos arbitrajes. Fíjense con qué exactitud van cumpliendo, ahí está, punto a punto lo que sucede en el Dow respecto a lo que sucede con el dólar yen, ¿sí? Entonces, a esta hora puntual, que es en donde estamos en plena sesión americana, es donde tal vez conviene seguir antes de colocar posiciones en el euro, en el yen y bueno, también en otros activos que ahora vamos a ver, seguir el comportamiento del índice Dow Jones, que en verdad nunca fue de nuestros activos favoritos para operar porque es realmente muy volátil, ¿sí? Ahí se ve cómo los futuros se mueven a 4 o 5 puntos y eso, bueno, le hace perder a uno un poco a veces la noción del valor del punto, que es realmente caro cuando se opera en mercados apalancados. De modo que en este momento, como siempre decimos desde que hace muchos años, el Dow manda, ¿sí? A la hora de la sesión americana, los índices bursátiles americanos mandan en el mercado. Y lo mismo sucede, tal vez en menor medida, con el S&P 500, con el Standard & Poor's, que bueno, nosotros tomamos como referencia el Dow, pero hay gente que toma esa referencia del Standard & Poor's. Y por otro lado, también quería mostrarles qué es lo que sucede en estas circunstancias cuando bueno, la situación en los mercados se torna algo más difícil con la onza de oro. ¿Sí? Una onza de oro que supo estar muy por encima de los niveles actuales, llegó a $1.910, estamos hablando ya de hace más de 3 años, pero que en los últimos tiempos, y este siempre ha sido un activo de refugio, había sufrido una baja muy importante, ¿sí? Puntualmente desde fines de octubre hasta mediados de diciembre, tuvo una baja muy importante y comienza a recuperarse a fin de año. ¿Y con qué nos encontramos a fin de año? Bueno, no sé si se acuerdan, pero el primer día del año fue un día realmente difícil en los mercados, con la nueva crisis bursátil que afecta a China, ¿sí? Que bueno, generó una ola de ventas en esa bolsa y miren cómo se fue enrareciendo el clima de los mercados y cómo paralelamente el oro, que es un mercado tal vez en volumen más pequeño, es un poco más simbólico, cómo se ha ido valorizando, cómo se ha ido apreciando y cómo supera máximos de unos cuantos meses. Ya la onza está transitando ahora por valores que no transitaba desde mediados de junio del año pasado. Y esto, bueno, más allá de que ahora parece sobrecomprada la onza, sobre todo gráficos diarios, y con unas cuantas velas que no tienen pausa, ya van por lo menos 5 o 6 velas sin ningún tipo de pausa y con más de $90 de crecimiento, bueno, puede haber algún tipo de pausa, si algún tipo de corrección bajista, pero no da signos de cambiar de tendencia. Entonces, es, yo diría, no llamativo, pero sí es para tener en cuenta que en momentos como este, en momentos de incertidumbre de los mercados, cómo se van dando estas cuestiones, ¿sí? Donde tenemos las acciones que prácticamente están en el ánimo de los inversores, que marcan el ánimo de los inversores. Y todo esto, y paralelamente, cómo eso se transfiere a algunos activos en particular. Mientras todo esto pasa, por ejemplo, y mientras el euro crece y la libra, bueno, se va moviendo en función de otro tipo de fundamentales. Por ejemplo, el dólar australiano, a ver si lo podemos ver un poquito acá, el dólar australiano presenta otro comportamiento, ¿sí? ¿Y a qué tiende el dólar australiano? Que entre paréntesis está haciendo un pullback a una línea de tendencia muy, muy clara
que quiebra el día de ayer, este es el gráfico de 4 horas, y está haciendo un pullback contra esa línea de tendencia después de haber tocado hoy un 61,8% del último movimiento alcista. ¿A qué referirá esta moneda, el dólar australiano? Bueno, tiene que ver en mucho con lo que sucede con la economía de China. Una economía de China que esta semana puntualmente está con festivos en toda la semana, no habrá mercados, pero que en definitiva, como Australia es, digamos, proveedor de China y como China es el principal mercado de exportación de Australia, el comportamiento del dólar australiano responde directamente a lo que sucede en esa economía, que es la segunda economía del mundo. De modo que, bueno, fíjense que tiene un comportamiento totalmente distinto el dólar australiano a el comportamiento que viene presentando, por ejemplo, el euro en estas últimas horas, ¿sí? Donde bueno, se dirigió directamente, prácticamente sin pausa, de 1.11 de ayer hasta 1.1315, 1.1323 que acaba de tocar y que, bueno, tiene por lo menos objetivo ahí donde marcábamos antes, ¿eh? El 1.1330, 1.1335, que es donde puede llegar en los próximos minutos. Y el dólar yen, que para aquellos que lo siguen y aquellos que tienen bueno, un poco más de memoria, fíjense que si lo medimos en el gráfico semanal, dejó un gap, ¿sí? Ahí, en 112.50, entre 112.50 y 112.55, lo dejó en octubre de 2014, en ocasión de la última evaluación que presentó el yen, justamente llevada a cabo por el Banco de Japón, ¿sí? Que en su momento amplió la base monetaria de la institución y hizo que, bueno, el yen, que estaba prácticamente en la zona de 106, 107, se fuera en muy pocos días a la zona de 120, 122. En ese final de octubre, vamos a ver si lo podemos ver acá, en ese final de octubre, que fue puntualmente del día 31 de octubre al 3 de noviembre, que fue el lunes, quedó un gap de 20 puntos en la zona, vamos a ver si lo marcamos bien, en la zona entre 112.50 y 112.70. Ahí es donde creemos que puede ir a buscar el precio del dólar yen en las próximas semanas o en los próximos días, porque de acuerdo a cómo se está presentando el panorama, realmente el yen tiene bastante más para ganar en el corto plazo. Presenta ahí una figura de hombro, cabeza, hombro, gráfico semanal, y en verdad, bueno, si cumple con ese objetivo, tiene bastante más abajo de 112 para alcanzar. Vamos a ver si llega hasta ese nivel. Entonces, ¿esto qué podría significar? Si tenemos un yen en la zona de, vamos a ponerlo como un objetivo de mínima 112.50, 112.70. Si esta relación sigue cumpliéndose, es decir, si el yen crece cuando las acciones del índice Dow Jones caen, y es lo más probable que veamos una baja importante en la bolsa de Nueva York, que técnicamente tiene realmente un fundamento importante, vamos a verlo acá, en los gráficos mensuales, sobre un canal que ya hemos analizado varias veces, un canal que se inició en marzo de 2009, cuando bueno, el mundo se venía abajo, ¿no? Con la crisis financiera, y fíjense cómo ahí se genera un canal que tiene o tuvo un principio de quiebre, un intento de quiebre en agosto de 2015, cuando el 24 de agosto puntualmente estalla, si cabe el término, en la bolsa de China, pero donde más se notó es en la baja del mes pasado, la baja del mes de enero, que, insisto, abrió muy mal el año, y realmente la cuestión pasaba por ver, y esto lo habíamos dicho en otras sesiones, será que el precio logra entrar dentro del canal antes de que termine el mes de enero. Bueno, finalmente intentó hacerlo, pero no pudo confirmar una apertura por encima de la banda inferior del canal y vuelve a caer. Con lo cual es muy probable que veamos un desplome de las acciones principales en la bolsa de Nueva York, en conjunto con
un alza del yen, que, bueno, ahí se me fue, perdón, ahí se me fue el gráfico, vamos a ver si lo encontramos, acá está, con un alza del yen que técnicamente está realmente como para ir a la zona de 112.30, 112.50 en muy poco tiempo, y paralelamente y siguiendo con esta relación, con esta coordinación que hay entre los activos, con un alza más importante del euro que también tiene técnicamente algunos argumentos como para crecer en el corto plazo. Acá hay algunos que ven un doble suelo, puede que lo sea, en mi opinión es demasiado extenso. El doble suelo, había más de 1000 puntos de distancia entre los mínimos y el neckline probable de la figura, y esos 1000 puntos los llevaría a la zona de 1.25. Aparece como algo demasiado alto, en mi opinión, pero bueno, es una de las posibilidades que hay. De todas maneras, hay que tomar en cuenta que esto que estamos hablando ahora, por eso insisto, esto es una cuestión más estacional, si se quiere, tiene que ver con una crisis que se está desarrollando en las principales plazas financieras mundiales que, bueno, por un lado viene del lado de China, por otro lado de un temor generalizado a que haya una recesión a nivel global. Fíjense cómo, por ejemplo, ahora, cuando vemos nuevamente los gráficos en gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, como nuevamente, a ver si ampliamos y dividimos la pantalla en dos, como nuevamente el precio responde directamente a lo que sucede con la bolsa y con el euro dólar. Ahí se ve bastante claro. Crecen las acciones, empiezan a levantar y el euro empieza a caer. ¿Qué significará esto? Bueno, si tomo riesgo en las acciones, salgo del activo seguro y me vuelco a un activo de riesgo, como pueden ser las acciones en este momento. Insisto con esto es ahora, no en momentos en los cuales los mercados tienen un comportamiento un poco más normal del que estamos viendo en estos últimos tiempos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, y por otro lado, el verdadero, digamos, detonante, ¿no? Si se permite también el término de todo este problema que estamos viendo ahora, es el precio del petróleo. ¿Sí? Un petróleo que viene en picada desde mayo de 2014, no por casualidad cae el mismo día o prácticamente a 2 días después de que el euro se aleja de 1.40, había tocado 1.39.95 el 8 de mayo de 2014, y el petróleo, bueno, en una semana después empieza a declinar. Un petróleo que pierde el 70% de su valor, que para aquellos que miden ondas de Elliott o extensiones de Fibonacci todavía está en un camino bajista y que en este momento cotiza a 29.67. Estos son los futuros del WTI, del Golfo de México. Una baja en el petróleo, una baja tan importante como la que estamos viendo en el petróleo, repercute, bueno, de alguna forma, en forma positiva para los consumidores, pero en forma negativa para los países productores de petróleo y sobre todo para las compañías productoras y exportadoras de petróleo. Y eso es lo que está también repercutiendo en la baja de gran parte de las acciones de ese sector en las bolsas, las cuales tienen un peso directo justamente en los paneles de acciones. De modo que eso también explica, de alguna forma, la baja en los índices bursátiles principales. Esta figura o este comportamiento del petróleo por ahora no ofrece cambio de tendencia importante y todo está encaminado a que sea vulnerado en los próximos días este mínimo, un mínimo de más de 12 años, en 27.55, en cuyo caso, y si justamente vamos con una extensión de FIBO del último movimiento bajista, que es de corto plazo, ¿verdad? Ahí está. La extensión del último movimiento tiene un 100% de expansión en la zona de 23.70, que es un nivel que puede ir a buscar, inclusive, bueno, si no esta semana, la semana próxima, ¿sí?
Ahora, ¿con qué tendrá que ver todo esto y por qué se desencadena toda esta crisis? En principio, y esto es una apreciación personal, entendemos que la entidad que de alguna forma lidera las políticas monetarias en todo el mundo es la Reserva Federal, una entidad que, bueno, durante 2 años aproximadamente viene insistiendo en que llegaba el momento de modificar su política monetaria tan expansiva que fue disminuyendo las inyecciones de dinero en el circuito económico, que llegaron a 85.000 millones de dólares hasta enero de 2014, que fueron paulatinamente reducidas hasta octubre de 2014, que fue ahí donde empieza a acelerar el alza del dólar y que tuvo su corolario en diciembre del año pasado, hace muy poquito, hace unos 60 días, cuando después de casi 10 años la Fed aumenta los tipos de interés del 0.25, 0,025 al 0.25, 0,5, digamos, un rango que va entre 0,25 y 0,5 y que, bueno, todos creíamos y era lo que parecía, que eso iba a acelerar aún más el alza del dólar ante todas las monedas. Sin embargo, bueno, la crisis de China, que se desata el primer día del año, o que vuelve a brotar el primer día del año, de alguna forma también cambia los planes de la Fed y eso hace que esa política, digamos, continua de elevar tipos de interés durante 3 o 4 periodos de este año, recordemos que son 8 encuentros de política monetaria, bueno, queden momentáneamente de lado hasta mejor oportunidad. Eso que hizo, bueno, que el dólar empiece a retroceder como lo estamos viendo ahora y habrá que ver en los próximos encuentros de política monetaria de la Fed, pero también del Banco Central Europeo, del Banco Finland y del Banco de Japón, qué es lo que anuncian, ¿sí? En principio estarían anunciando una ampliación de los planes de estímulo que cada una de esas entidades tienen. El Banco de Japón tal vez ampliando la base monetaria, el Banco Central Europeo comprando más bonos soberanos y bonos corporativos, el Banco Finland tal vez no ampliando la política de compra de bonos, pero extendiendo, postergando aún más un alza de tipo de interés. Lo cierto es que en todos los casos la propuesta de estos bancos centrales es la de ser más flexibles en cuestiones de política monetaria. Si la Fed no mueve, como creemos que va a pasar, que no los va a mover los tipos de interés, bueno, ahí se generará nuevamente un rango tal vez un poco más lateral para las divisas y ahí va a tomar mayor preponderancia lo que suceda con los mercados bursátiles, que en definitiva, bueno, en este momento y a esta hora es lo que está marcando el ánimo de los mercados, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles en esta sesión es justamente este panorama de corto plazo, este panorama que hoy tiene vigencia, y que, insisto, es una apreciación personal, y que, en mi opinión, puede extenderse por 1 o 2 meses más, en la medida en que no logren estabilizarse algunos precios, sobre todo los precios de las materias primas, y que perdure este temor, ¿sí?, que existe en los mercados a que China siga desacelerando su economía. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, la intención era justamente entonces mostrarles este tema. Sé que la sesión está siendo grabada, así que bueno, aquellos que quieran verla después en línea lo podrán hacer sin ningún inconveniente. Bueno, por mi parte, estos son los conceptos que quería mostrarles. Por otro lado, también contarles que dentro de pocos días estaremos en Barcelona y en Madrid, brindando charlas sobre prioridades que tiene el operador, ¿sí?, en el día a día de trabajo, en cuáles son esas costumbres, esos hábitos que siempre proponemos tener para operar en forma más eficiente, para hacer de esta actividad algo más ameno y algo que sea realmente agradable de llevar a cabo, y también dejarle nuestros datos de contacto, ¿no? Nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.collegeweb.com, es nuestro sitio institucional. También en nuestro
sitio dedicado exclusivamente a cursos, tanto cursos de análisis técnico, análisis de fundamentales, como estrategias, y también de cómo, bueno, llevar a cabo esta actividad como un negocio, como un emprendimiento individual, que es cursobolsa.webs.com. Aquellos que quieran seguirnos en Twitter lo pueden hacer ahí, en @TraderCollege, y nuestro canal de YouTube, que es, bueno, Trader College, justamente, ese es nuestro canal de siempre de contacto con nuestros suscriptores. De modo que, bueno, esta es la presentación. Quisiera agradecer nuevamente la participación a todos los que han entrado en la sala. Vicky, como siempre, muchísimas gracias por convocarnos, que nos veremos dentro de poquito por allá. Y bueno, dejarles también nuestro dato de contacto por email, que es aacuaro, o sea, publicarlo acá, @thecollegeweb.com. ¿Sí? Ahí está. Bueno, señores, han sido muy, muy amables. Muchísimas gracias por vuestra participación. Como siempre, de nuevo, gracias, Vicky, y ya estaremos nuevamente en contacto para nuevas sesiones de datos macroeconómicos a lo largo del mes. Un abrazo a todos y nuevamente muchas gracias. Chao, chao.